Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Hoy es jueves 20 de agosto del año 2026. Son exactamente las 11 de la mañana con 46 minutos. Ya está en nuestros estudios el doctor Jorge Satori, que viene para acompañarnos en el análisis de la coyuntura política nacional. Es un gusto recibirlo siempre. Muchas felicidades por su aniversario. Estuvo celebrando, fue largo el festejo. Espero que lo haya pasado muy bien, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, querido Vidal. Un saludo para toda tu audiencia. También un saludo especial para todos aquellos que me hicieron llegar sus felicitaciones. Desde Gracias aquí. por la felicitación. Sí, también al arquitecto Landívar vi su video con la felicitación. Muchas gracias. Te cuento que más bien no hubo mucho tiempo para el festejo porque estuve programado de varias audiencias. Varias de ellas por filantropía, pero son compromisos que había que cumplir. Y bueno, pues tampoco es que la situación dé para mucho festejo, ¿no? Pero sí muy alegre porque mi familia, la familia de mi pareja y amigos se han acordado y cada uno ha hecho alguna sorpresa en los días de mi cumpleaños y siguiente. Es bonito cumplir años, ¿no? Es bonito compartir con la familia, con la pareja, con los amigos. Es muy lindo cuando uno tiene un momentito para pasar entre amigos, como aquí, por ejemplo. Qué bueno. Oiga, ¿usted es de los que cree que es un año más o un año menos? Yo siempre veo el vaso medio lleno, entonces siempre va a ser un año más. Un año más. Un año más de experiencia, un año más de conocimiento, un año más de vivencias. Qué bueno. Felicidades, doctor. Gracias. Felicidades, de verdad. Vamos a los temas que hacen a la coyuntura nacional, porque para eso está el doctor el día de hoy, precisamente para tener una opinión respecto a esto que está pasando. Terrible, terrible declaración, más allá de que, como se dice de repente ahora, es un show armado, o etcétera, etcétera. Hay unas acusaciones muy fuertes que apuntan directamente hacia el núcleo del poder. La señora Nadia Beller ha responsabilizado a la primera dama, más allá de Cerimedo, la primera dama, la esposa del presidente, por eso digo, apunta al núcleo del poder, de que la señora, la primera dama, estaría beneficiándose de ciertas recaudaciones no muy correctas. Es más, dijo que aquí en Santa Cruz se la llama ventanilla única porque por ella pasan todos los contratos, y además dijo que $1 por litro de combustible. Entonces, parece ser muy seria la denuncia. ¿Cómo toma usted el caso, doctor? Muy sorprendido. La verdad es que una vez más tenemos al presidente nacional del Estado Plurinacional de Bolivia en el ojo de la tormenta. Una vez más su círculo cercano. Desde campaña se le observaba estar cerca de Cerimedo, cerca de un empresario de apellido Jofré. Ya se veía la cercanía y los nexos que generaba la familia, el círculo cercano y además los amigos. Cuando fue posesionado como presidente se seguía observando la presencia cercana del empresario Jofré, del asesor, digámosle, Cerimedo, la familia y el círculo de amigos que al final terminó siendo parte del gabinete de gobierno. Y bueno, no podemos pensar que un presidente va a tener a su familia al margen de sus funciones, ¿no? Porque al final la familia es con quien uno pasa el tiempo. Lo que le disgusta a la población, y por eso es que se han abierto casos y se ganó la enemistad del expresidente Arce, es que la familia del presidente pueda ver a Bolivia como su Chaco, como su canchón, como el patio trasero de su casa, como su finca. Entonces, eso molestó del presidente Arce, que hasta ahora no sabemos si era así, porque las investigaciones no nos dan información, no nos transparentan la información, y han pasado más de 6 meses de que se inició esta investigación.
Y ahora con el presidente, Comper, un poquito para aclarar y dejarlo bien establecido. Pasaba con Arce, pregunto, esa figura de que la familia del presidente ve a Bolivia como su Chaco, ¿está pasando con Rodrigo Paz? es justamente ahí donde entraba, querido Vidal. Y ahora tenemos los mismos rumores. Ya hace tiempo, en la sociedad cruceña, porque yo tengo varios amigos, que hablaban de una caída del presidente, del ministro Tuco Viedo, ministro de Gobierno. Y habían varios nombres sonando. Y habían rumores, sin pruebas, de gente que no sé si es cercana al gobierno, creo que no lo sé. Pero habían rumores de que habían nombres, incluso el de una mujer para ministro de Gobierno. Y supuestamente ese ministerio tenía un precio. Y a mí me dijeron es más de 5 millones de dólares. Y los cobra la esposa del presidente. Y yo en su momento cuando escuché eso dije, eso es muy bajo, ¿no? Meterse con la familia del presidente. Bueno, el presidente es una figura política, decidió meterse a la arena política, él ya tendrá cómo responder, pero meterse con la familia es algo muy bajo. Después se hablaba de que en el tema de las maletas que salían con oro, ahí estaba la hija del presidente y que la dejaron irse para no complicar su situación. También pensé, qué bajo meterse con la hija, con la familia es intocable para cualquier persona. Y ahora una persona cercana a Cerimedo, que se la ha visto medianamente cercana al gobierno nacional o a la élite política que ahora controla el destino del Estado Plurinacional de Bolivia, nos dice, es la esposa del presidente, la señora Urquidi, quien ve el tema del oro y negocia la gasolina, además con la ex esposa de Cerimedo, incluso da el nombre de una empresa, y cobra $1 por litro. Si teníamos una subvención de 3.600 millones de dólares al año, antes de que nos quiten parcial o totalmente la subvención, porque hasta ahorita no nos dicen ni en qué porcentaje quitaron la subvención, hablamos de que aproximadamente 180 millones de litros son los que se importan. Porque evidentemente si antes nos las vendían a casi a 3.70 por ahí, ahora supuestamente hemos doblado el precio, estamos hablando de que son 50 centavos de dólar para llegar a 3.600 millones al año. Estamos hablando de que son más de 7.400 millones de litros al año, lo que nos lleva pues a unos 180 millones de litros aproximadamente. A ver, no estoy haciendo ahorita el cálculo, estoy hablando de las cifras a primera, no estoy haciendo ni el cálculo mental. Pero si 3.600 millones estaban siendo subvencionaban un dólar, medio dólar, se habla de una importación mensual de 180 millones de litros. 180 millones de litros por un boliviano que se cobre por litro, son 180 millones de bolivianos al mes. 180 millones de bolivianos al mes en un año. Si lo dividimos entre 12 millones de habitantes que aparentemente somos en el Estado Plurinacional de Bolivia, podemos hablar de que nos toca de a 10 bolivianos serían 120 millones, más de 10 bolivianos a cada persona, a cada habitante en el Estado Plurinacional de Bolivia, pero por mes. Si son 180 millones de litros lo que se importan al mes. Bueno, hay una acusación directa, ya decía usted, la hija del presidente también allí comprometida, habían ciertos rumores, pero vamos a utilizar ese término que después desglosaremos si es cierto o falso. Lo dice una persona que viene del núcleo también, la novia de Cerimedo que es asesor del presidente. Es decir, se puede creer también, se puede dudar también.
Pero es muy grave la acusación. En tal sentido, y desde el punto de vista legal se lo quiero consultar, ¿qué debe pasar? Porque se entiende el presidente tiene cierta inmunidad, procesar al presidente tiene que ser mediante juicios de responsabilidades, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de la primera dama que no tiene inmunidad. ¿Qué debe pasar desde su punto de vista legal, apegado a la ley, doctor? Pues bien, el Ministerio Público es la institución del Estado llamada a defender a la sociedad, a investigar los hechos, ya sea por denuncia o iniciar casos de oficio, es decir, sin que haya denuncia. Y yo creo que ya debería haber iniciado una investigación de oficio, porque hay varios elementos, ¿no? Primero, recordemos cómo inicia la alegación de la doctora Beller. Era pareja de Cerimedo la golpeaba, o por lo menos le apretaba el cuello, y un día de eso sacó fotografías de Cerimedo y además sacó fotografías de un cajón, aparentemente en un vestidor, y se ve un montón de dinero. Los que hemos visto alguna vez ciertas cantidades, podemos pensar de que en esa fotografía hay $1 millón entre bolivianos y dólares. $1 millón. No todas las personas tenemos $1 millón en efectivo en nuestras casas, mucho menos cuando viajamos a otro país. Y ya eso nos llama la atención. ¿Quién se los entregó? ¿Cómo los obtuvo? Si los metió, los trajo de Argentina, ¿cómo los ingresó? Porque $10.000 es lo máximo que podemos ingresar y declarándolo cuando venimos de otro país. ¿Los hizo aquí en Bolivia? ¿Cómo los obtuvo? ¿Está legitimando ganancias ilícitas? ¿Está vinculado a algún hecho delictivo? Y Nadia Beller después nos dice, lo que pasa es que hay una empresa en Argentina que tiene contacto con la ex esposa de Cerimedo, y Cerimedo tiene contacto con la mujer del presidente, y por ahí se ve el tancaje. Y ahí es donde cobra $1 boliviano por litro. Entonces, evidentemente aquí el Ministerio Público debe investigar. Hay un dinero que prueba que existe un hecho. Quizás no el hecho que denuncia Nadia Beller, pero existe un hecho. Aparte de eso, tenemos que tiene cierta razonabilidad los hechos denunciados en razón de que no es un invento reciente de Nadia Beller. Ha citado de que estas fotografías, incluso del bollo de plata en un cajón de aparentemente un vestidor, se los habría pasado días atrás a un periodista, John Arandia, y que él llamó a la policía cumpliendo su deber de denunciar. Entonces, no es algo que ahora Nadia Beller saque, que se invente ahora que supuestamente le dispararon. Entonces, el Ministerio Público debe iniciar una investigación, y debe iniciar una investigación cercando todos los nexos y llamadas o comunicaciones de cualquier tipo, sea por mensaje escrito, por mensajes orales, por llamadas, por visitas de las personas indicadas. Evidentemente no podemos dar por cierto porque existe un principio de presunción de inocencia que nos asiste a todas las personas, pero el principio de presunción de inocencia no evade la obligación de investigar que tiene el Ministerio Público, así sea la esposa del presidente. Es un poquito incómodo, difícil, pero hay que abordarlo el tema. Yo he visto los canales gauchos en estas últimas horas. Misiles lanzan contra el gobierno de Rodrigo Paz. Bueno, no les afecta en nada porque están en Argentina. No debiera afectarnos a nosotros acá tampoco. No tenemos compromiso con el gobierno nacional. Pero es un poco delicado tratándose del presidente y su esposa. Dice usted, se debe investigar. ¿Qué tan profunda será esta investigación? Es decir, ¿realmente podrá el Ministerio Público investigar a la primera dama? La facultad la tiene, los medios los tiene. Es realmente comprometida la situación porque el Ministerio Público, a través de sus fiscales de materia, no es que el fiscal de materia realice todos los actos de investigación, pero el fiscal de materia trabaja a través de su brazo operativo
que es un policía asignado al caso o una comisión de policías asignados al caso. Y la policía pues depende del ministro de gobierno y el ministro de gobierno depende del presidente. Entonces compromete mucho esta situación. ¿Quién tiene la atribución de realizar la investigación? Conforme a la ley 260 es el Ministerio Público. Pero eso no exime que el Parlamento pueda crear una comisión para investigar este hecho. Antes de pasar al tema del Parlamento, porque sí, puede crear una comisión, de hecho ya se anunció, no tiene inmunidad parlamentaria, no tiene inmunidad la primera dama, es decir, no se la ha convocado hasta el momento. ¿Cree usted que la primera dama ya debiera estar arrestada? Yo creo que ahorita no hay elementos certeros sobre las alegaciones de Nadia Beller contra la primera dama. Ahorita simplemente hay una alegación que se indica su participación y en determinados actos. Hay que buscar elementos sobre esos actos. Y también si no existen, pues informarlo, transparentarlo. Yo qué creo que es lo que debe suceder. El Ministerio Público debe ejecutar su atribución de investigar en defensa de la sociedad. Si la policía no investiga, es el fiscal general que debe salir y decir, no cumple su rol la policía. Así como dijo varias veces, es la policía que debe ejecutar el mandamiento de apremio, o perdón, el mandamiento de aprehensión contra Evo Morales como efecto de la rebeldía y no lo cumple, no nos echen la culpa a nosotros. Así también debería decirlo el fiscal general. Si no lo hace, nos genera la susceptibilidad de que es cierto el rumor de que también hay un contubernio donde existen informaciones por las cuales lo tienen complicado a él. Yo quiero creer, por lo que hemos visto en el desarrollo de su gestión como fiscal general, que el doctor Mariaca va a investigar y va a desarrollar todos los actos necesarios para esclarecer la verdad histórica de los hechos en esta denuncia, pero que si la policía no acompaña va a salir a denunciar. Ya lo hizo cuando se llevaron a Marcet, ya lo hizo en el caso de las maletas cuando el ministro dijo, nosotros sabíamos desde mucho antes de que el Ministerio Público los aprenda que esto estaba sucediendo y lo denunció. Entonces ahora esperamos del fiscal general, el doctor Mariaca, que inicie una investigación y que si la policía no coopera, también lo denuncie. Perfecto. Parlamento, Asamblea Legislativa Plurinacional, ya lo decía usted, debe iniciar una investigación. Se ha escuchado en las últimas horas de que van a investigar. Pregunto, porque también regó el ventilador para allá cuando lo prendió la señora Nadia Beller. ¿Cómo es que los parlamentarios pueden desarrollar una investigación cuando han sido sindicados de recibir $5,000 mensuales? La lista llega a 32 parlamentarios. Esos 32 parlamentarios no son la mayoría. Hay que investigarlos. Hay que investigarlos a ellos y a su círculo cercano, porque la acusación, y que haya una lista además de que reciben un sobresueldo de $5,000, decía un amigo, la plata y la panza no se pueden esconder. Entonces, los salarios de los parlamentarios los conocemos con la diferenciación de quiénes son senadores y quiénes son diputados, y hay que investigar, porque son los padres de la patria. Y existe el principio de que ningún funcionario público debe obtener dádivas o puede aceptar dádivas de cualquier tipo por hacer, dejar de hacer u omitir hacer sus funciones. Si aquí existe un sobresueldo, debe haber algún elemento que pruebe este sobresueldo. ¿Quién se los entrega? ¿De verdad se los entrega? ¿Se los entrega directamente o a través de un tercero? ¿Cómo hacen ellos? Si lo están guardando en efectivo, si lo están guardando en cuentas. Debe establecerse cuál es la razón de este supuesto sobresueldo y debe investigarse todos los actos que hayan desarrollado estos parlamentarios. No queremos pensar que este supuesto sobresueldo sea para aprobarle la contratación de crédito. No queremos pensar que este sobresueldo sea para evitar que se censure a un ministro que va a la Asamblea a comparecer, porque muy distinto lo del ministro Espinosa, que no fue y lo censuraron. Entonces,
el Ministerio Público nuevamente debe investigar. ¿Y por qué no los mismos parlamentarios? Porque si existen elementos para investigarlos, se los puede llevar a la Comisión de Ética y suspenderlos temporalmente. Perfecto. Tengo la sensación que todo se ha caído. Tengo la sensación que es insalvable la situación con tantas denuncias y con tantos conflictos económicos que atraviesa el presidente Rodrigo Paz. Y uno siempre piensa, ¿no? ¿Qué opciones hay? ¿Qué salida le queda? ¿Qué puede hacer el presidente que en 9 meses no pudo resolver los problemas económicos? Que se terminó pringando él y su familia ahora con temas de corrupción. ¿Qué puede hacer el presidente? Lo principal que el presidente debería hacer es relevar a las personas, iniciar investigaciones en razón a lo que él puede promover. Por ejemplo, él, al ser el presidente del Estado Plurinacional y haber llegado a la mano del PDC, tiene una bancada. Y gestar la iniciativa de iniciar las investigaciones a los parlamentarios acusados de recibir sobresueldo. El Ministerio Público, por su parte, debería estar con Nadia Beller y debería obtener la información que dice Nadia Beller tener, que prueban todas las alegaciones. Porque si tiene los elementos para sustentar sus alegaciones, entonces estamos hablando de que hay elementos para apuntar a la esposa del presidente, para apuntar a los parlamentarios indicados de sobresueldo, o sea, de corrupción. Existen elementos también para vincular a la ex esposa de Cerimedo y a Cerimedo y además al empresario Jofré. Entonces, es el Ministerio Público el que debería estar ahorita trabajando 1000 por hora. De los más de 200 fiscales que hay en el país, por lo menos 100 deberían estar por lo menos una semana metidos en estas denuncias, esta información que ha lanzado Nadia Beller y que ha regado para todos lados, pero principalmente en ella. Porque ella es la que ha dicho tener los elementos. Antes que esos elementos se pierdan, se modifiquen, suceda cualquier cosa, el Ministerio Público ya debería haber encontrado. Pero además una cosa muy importante. ¿Hace cuánto tiempo Nadia Beller sabía de este manejo corrupto del gobierno? ¿Por qué no lo denunció? Puede todavía someterse a la figura del testigo protegido. Entonces, es momento de obtener esos elementos. Bueno, hay una lista ya de 32, hay elementos para poder iniciar una investigación, ya decía usted, y suena muy bonito, la plata y la panza no se pueden ocultar, entonces hay un hilo por donde empezar. ¿Usted cree que el presidente no sabía de esto? Es una pregunta demasiado complicada, querido Vidal. Si es real la situación, si de verdad se está manejando el país como nos ha dicho la doctora Nadia Beller, es imposible que no lo sepa. Imposible. Yo no creo que la primer figura política del país ignore lo que pasa a su alrededor. No creo que la primer figura política repita el discurso que le dicen desde atrás que tiene que decir. No lo creo. Yo creo que si es real que todas estas situaciones están sucediendo, él las conoce. Ok, hagamos de cuenta que él sabía. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que él es parte de los hechos de corrupción denunciados. Y por hidalguía, por honestidad, por honorabilidad debería renunciar. ¿Debe renunciar el presidente? Si es real la situación que ha expuesto Nadia Beller y tiene los elementos que sustenten estas alegaciones, debe renunciar. Y no por un miedo a que vuelva el MAS o que cambie a manos de otra fuerza política el gobierno, podemos tolerar que este tipo de situaciones suceda, si fuera real. Ok, es bien delicado lo que estamos conversando, ¿no? Se puede prestar de repente para una llamada telefónica. Oye, Satori, tené cuidado con lo que estás diciendo, digamos, ¿no? Seguramente va a generar aquello. Doctor Jorge Satori,
¿Y si no fuera real? ¿Y si fuera un show armado, como se está diciendo? ¿Y si la señora Nadia Beller, por despecho, miente? ¿Cómo se tomaría el caso? Existe un tipo penal llamado denuncias falsas o temerarias. Ujú. Si bien la sanción es mínima, es una sanción, por un lado. Por otro lado, existen diferentes figuras que se adecúan a este tipo de hechos en el seno de una pareja. Pero la verdad es que con todos estos temas referidos a la gasolina y lo que sucede con la gasolina, con todos estos temas referidos al oro y lo que ha sucedido recientemente con el oro, todos los temas que han sucedido con el caso Maleta, entre otros, yo creo que es bueno investigar. Investigar sin importar el cargo que desempeñen. Yo voy a hacer el análisis sobre un parlamentario, el diputado de la circunscripción 56, que es donde yo postulé para diputado. ¿Está en la lista? Está en la lista. Caramba, Es qué el fuerte. último que aparece, Reinaldo Seas Pimentel. Lo único que yo lo he visto presentar, o bueno, que generó un tema de debate, que salió un día y no salió más después de que salió el señor Salvatierra de la Cámara de Vendedores de Autos, que dijo, yo voy a proponer una iniciativa legislativa donde se le quite el impuesto a la importación de autos para que no sean tan caros. Fue lo único que ha propuesto y de ahí que se cayó y no se sabe si de verdad la presentó o no la presentó y en qué quedó. Pero él representa a 4 municipios principalmente, porque fue electo con los votos de estos 4 municipios. Colpa Bélgica, Porongo, La Guardia y El Torno. Vámonos a La Guardia. Tenemos una doble vía La Guardia deshecha, que hace un mes, máximo 2 meses, la ABC, llamada por el alcalde de La Guardia, no por el diputado de la circunscripción, acudió a revisar. Le tiró un poco de alquitrán sobre los huecos y todo el mundo aplaudió y dijeron, la excelente obra del alcalde. Pero en ese mismo lugar donde tiró alquitrán sobre los huecos, ahora hay pozos mucho más grandes. Yo, en los últimos 3 días de lluvia, anteayer y ayer, he visto camiones y vehículos con las llantas salidas, las direcciones rotas, que no avanzaban y generaban más trancadera. Y es una ruta comercial internacional porque va hacia Argentina y Paraguay. ¿Cuál ha sido la labor del diputado de la circunscripción, el diputado titular de la circunscripción 56? Yo no conozco ni una sola carta que haya presentado al presidente exigiendo atención inmediata y una reparación total de la doble vía, no solo un bacheo ni tirar alquitrán encima. Ninguna. Lo que me hace pensar, ¿será cierto que está siendo mensualizado con $5,000, como dice la lista, para evitar llamar la atención contra el presidente? En Porongo, en Colpa Bélgica también existen varias necesidades. Se cayó el puente que entraba a Colpa Bélgica. Tardaron mucho más de lo que se esperaba. ¿Cuál fue la inversión del gobierno nacional allá? Ninguna. Fue una inversión privada del empresario Rodrigo Gutiérrez. ¿Y por qué el diputado no exigió al gobierno que vaya y ponga su granito de arena? Por lo menos para generar un paso, no que las personas de Colpa Bélgica para pasar hacia la salida que tienen hacia Guarne tenían que tirarle en tirolesa y varios se cayeron al agua. Imagínense estar saliendo a su trabajo que queda al otro lado del río y caerse. Entonces, no se lo ha visto apuntar al gobierno, exigirle atención de las necesidades, que en realidad es la función del representante, llevar las necesidades al gobierno para que éste las atienda, vea cómo las va a atender. Y no se lo ha visto. Entonces, eso a mí de verdad me genera la susceptibilidad de que pueda estar recibiendo un sobresueldo. Y si eso está haciendo y omite exigir la atención del gobierno a las necesidades de la circunscripción, entonces sería un acto de corrupción. ¿Cómo se llama él, disculpe? Reinaldo Seas Pimentel. ¿Cómo se llamaba su agrupación? Libre. De Libre también. ¿Qué circunscripción es esa? 56. 56. 56.
Vamos a hacer las gestiones para convocarlo al diputado Reinaldo Seas Pimentel, porque se lo ha mencionado y por una cuestión de equilibrio periodístico me parece justo que lo convoquemos y que explique. Además, si está en la lista, él y los otros 31, 32 con él, tienen que explicarle al país, tienen que explicarle a la gente que les dio el voto, ¿no? Porque estamos hablando de $5,000, mientras la carne está en 70, el pollo está en 31 y no hay gasolina, no hay diésel, el diésel que hay está en 18, es terrible lo que está pasando. Doctor, aprovechando su presencia, son 107 días o 108 días concretamente el día de hoy que cumplen nuestras autoridades, y hacía mención usted a la gestión de un representante de su región, el señor Reinaldo Seas Pimentel. ¿Cómo está La Guardia en este momento? ¿Cómo la ve a Santa Cruz? ¿Cómo ve al departamento? ¿Cómo ve a nuestras autoridades en estos 108 días? Bien, empecemos por La Guardia. Ya. Hay varios lugares de La Guardia que ni siquiera tienen un servicio estable de recojo de basura. Y eso es mínimo en las funciones del gobierno autónomo municipal. Entonces, si no puede cumplir ese aspecto, no está haciendo un buen trabajo. Y por lo menos de lo que yo conozco, lo único que ha hecho ha sido estar en una reunión con la ABC para que nos tire un poco de alquitrán encima de la doble vía de los huecos que ahora están peores, en la misma zona donde se tiró alquitrán. Negativo. 107 días, 108 días de gestión del alcalde municipal de La Guardia, negativo. En Santa Cruz de la Sierra tenemos a Manuel Saavedra como alcalde municipal. En lo que conlleva el tramo que conecta La Guardia con Santa Cruz de la Sierra, no existe ningún avance en las obras. Lo único que se ha hecho es el 8º anillo sobre la doble vía La Guardia y cerca a la radial 17,5, cambiar una parte que serán unos 400, 600 metros de pavimento. No hay nada más en esa zona. Se sigue inundando además. Llueve y se inunda. Entonces, tampoco hay atención por ahí. En el centro tenemos varias vías con también huecos enormes. En la zona de Equipetrol, en Sirari, llueve y se inunda, se sigue inundando. Al frente, cruzando la San Martín, existen calles con demasiados huecos. Tenemos el 4º anillo, si nos vamos entre la doble vía La Guardia y la Banzer, si encontramos una docena de huecos importantes, es poco. Entonces, no se está viendo resultado. Nos dice que está blindando el sistema de servicio de recaudaciones, pero únicamente ha eliminado usuarios que se podía seguir haciendo sin suspender las labores del servicio de recaudaciones, el Servicio Municipal de Recaudaciones, y lo suspendió. Yo no sé con qué necesidad, no nos justifica, por un lado. Por otro lado, está embolatado en abrir procesos contra ex autoridades, que está bien, es parte de su labor. Pero, ¿qué nos ofrece? No se ha realizado una auditoría de cumplimiento al servicio de recojo de basura. También hay lugares en Santa Cruz de la Sierra donde se ve bastante basura acumulada. En los mercados, yo me he ido al mercado La Ramada, me he ido a El Abasto, voy a Los Pozos. Las calles están tomadas por los comerciantes. No se ve presencia de la municipalidad. Vámonos al ordenamiento vehicular, cómo ordena las líneas de micro que pasan por aquí por el centro. Tampoco hay control, no se ha presentado una planificación y son aspectos mínimos en el ordenamiento de mercados, ordenamiento del transporte y mejoramiento de las vías de comunicación, sean aceras, sean pavimentos, que los alcaldes tienen que darle la atención suficiente, además del recojo de basura, mantener limpia la ciudad. Y no se ve un avance en estos 107, 108 días de gestión también de Manuel Saavedra. Por su lado, el gobernador, en razón a sus atribuciones, hubieron muchas ofertas de campaña, desde un tren bala, desde Montero hasta Santa Cruz de la Sierra, no se sabe en qué está.
Tenemos que las becas alimenticias a los adultos mayores no nos ponen conocimiento si ya se les están entregando, cuánto se les está entregando. Tampoco tenemos conocimiento sobre si ha aumentado la superficie de cobertura del tendido eléctrico o ha mejorado la cobertura de agua, cuántos pozos se han perforado o no se han perforado. Entonces, no puedo manifestar mucho sobre la gestión de Juan Pablo Velasco porque no hay mucha información. Pero en razón al cumplimiento de sus promesas electorales, no se ha visto avance. Es más, he visto que circula, me imagino que iniciativa de la Gobernación de Santa Cruz, el discurso de que cuando Santa Cruz no tenía energía eléctrica, se creó CREE, cuando no tenía agua, crearon Zaguapac, y ahora que no hay diésel, va a haber una refinería que genere diésel, que es una atribución que no le corresponde al gobernador, ¿no? Yo creo que eso debe ser incentivado, porque dice que va a ser una iniciativa que va a traer el diésel al precio internacional, entonces me imagino que es promovido por privados y debe ser incentivado por el gobierno nacional. Mucho de su gestión no se puede conocer, de la gestión de Juan Pablo Velasco. Y bueno, la tensión política que existe en el país nos dice que la verdad es que desde el gobierno nacional y ha afectado a los gobiernos subnacionales, estamos para atrás. A Juan Pablo Velasco en el aspecto político podemos realzarle que sin temores va de frente y apunta a todos los errores del gobierno nacional. Es la única autoridad política, quizás en todo el departamento, que ha iniciado una cruzada porque se cumple el 50-50 por más recursos para el departamento de Santa Cruz y cada uno de los 9 departamentos de Bolivia. Del alcalde de La Guardia, del alcalde de Santa Cruz de la Sierra y otros alcaldes, no he visto esas iniciativas en el aspecto político. Tampoco los he visto salir a criticar y solicitar transparencia sobre estos temas que se están denunciando. A Juan Pablo Velasco sí, eso sí le debo reconocer al gobernador. 2 puntos a favor: el tema de las críticas al gobierno y la demanda del 50-50. Muy bien. Doctor Jorge Satori, siempre un gusto conversar con usted. Gracias por venir y por ponerse en contacto con la gente del Titular. Muchísimas gracias, Vidal. Un gusto a todas las personas que nos acompañan cada transmisión. Un saludo especial para todos los amigos que me hicieron llegar la felicitación por un cumpleaños más. Gracias también para Vidal, para Robert, para todo el equipo de producción. Y de verdad vamos a estar expectantes porque es la prensa, al igual que el Ministerio Público, quien tiene el rol de investigar estos hechos. Y una recomendación más para todos los gobernantes: transparentemos la administración de la cosa pública, que al final eso es lo que nos va a salvar de este tipo de acusaciones si son falsas. Si es transparente la administración, todos vamos a saber que se están tejiendo mentiras en contra nuestra. Pero si no es transparente, si todo se maneja en un sincretismo tirándose a oscurantismo, evidentemente va a generar susceptibilidades de que son ciertas estas acusaciones contra los gobernantes. Un saludo y hasta la próxima, cuando gusten. Va a ser histórico este diálogo que tuvimos el día de hoy porque hemos hablado de los hilos del poder, ¿no? Es muy difícil muchas veces hablar de la gente que está en lo más alto de las esferas, como es el caso del presidente, la primera dama. Y como dice usted, ojalá haya transparencia en el marco de las investigaciones. Es un gran desafío que tiene el fiscal general del Estado, a quien usted ha mencionado acá. Muchas gracias, doctor. Seguidores del Titular, los invitamos a ustedes a compartir esta entrevista. Si desean dejar sus comentarios, que sea en el marco del respeto. Les habló Vidal Dorado. Que tengan buenas tardes. Permiso.